La anciana. Escrita por Cofradía de Brujas. La Nota Roja era una revista muy popular y escandalosa allá por los años 80. En ella encontré cuando era niño una aterradora historia acerca de una posesión demoníaca real, la cual ahora les comparto. Todo comenzó en la estación Camarones de la línea 7 del metro. Dicha estación del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México es quizás la más profunda de todo el sistema, y en hora pico por aquellos lejanos días no era tan caótica como otras de líneas más populares, es decir, la 1 o la 2. Por lo que fue totalmente un espectáculo bastante perturbador que todos los usuarios mirasen a una anciana como de 80 años venir trepada en el techo del convoy al arribar a la estación. Con la finalidad de evitar una tragedia, la estación aplicó el protocolo básico de detener los trenes en ambas direcciones, mientras que la policía auxiliar, que en aquel entonces era la encargada de la seguridad, y el ERUM intentaban alcanzar a la viejita para bajarla de ese lugar. Todo estaba muy bien. Tanto oficiales como rescatistas comenzaron a hablar de manera tranquila y apacible, a modo que la señora, quizás con demencia senil, no se asustara. El problema fue cuando una de las oficiales le tocó el hombro para llamar su atención. La señora se descontroló a tal grado de atacar a la mujer policía, propinándole tremenda mordida en la clavícula derecha. Lógicamente, la chica gritó del tremendo dolor y las cosas se salieron totalmente de control cuando un gran salpicón de sangre cayó al piso. La gente salió corriendo despavorida de la estación y los refuerzos llegaron pensando que la mujer había arrancado la cabeza de la oficial, y poco le faltó para hacerlo. Al llegar los refuerzos se trataba del legendario agrupamiento de granaderos. Cercaron a la señora y se requirió de 9 oficiales para tratar de contener a la anciana sin que resultara lastimada. Pero quienes resultaron lastimados fueron ellos. La chica tenía una herida bastante grave, fue la primera en ser retirada del tenebroso foso de la estación. Luego, ya con camisa de fuerza, amordazada y escoltada por los oficiales con escudos en mano, se dispusieron a conducir a la mujer de la tercera edad hasta unos separos en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Cuando solicitaron la intervención de las autoridades médicas competentes, primero se hizo el voceo de personas extraviadas. Quizás simplemente se trataba de una ancianita más de las que se salen de su casa sin avisar a nadie, y necesitaría su medicamento o atenciones especiales. Posiblemente la confusión y el miedo la llevaron a comportarse de esa manera tan agresiva hacia la policía. Pasaron su fotografía por televisión, se notificó a personas que buscaban un familiar que pudiera reunir la descripción de la misteriosa señora. Pero en 3 meses nadie acudió a reclamar la custodia de la mujer y lógicamente no podían mantenerla encerrada debido a que no había cometido delito alguno, por lo que decidieron hacer lo que debieron hacer desde el inicio: canalizarla al hospital psiquiátrico. Pero había un enorme problema. En primer lugar, las mujeres que estaban recluidas alrededor de la celda de la desconocida estaban aterrorizadas y se solicitó la intervención de un especialista mental. El doctor Jaramillo fue el encargado de revisar, junto con un sacerdote católico, el padre Jaime, ambos adscritos a un conocido hospital del otrora Distrito Federal, pues el padre brindaba su apoyo emocional a los enfermos. Fue Jaramillo el responsable del caso y quien se escandalizó al enterarse del proceder de la entonces delegación y las autoridades policíacas. La dama debió ser canalizada a nosotros. Inmediatamente protestaba el galeno. Mientras tanto, el comandante de granaderos y el jefe de custodia de la prisión iban serenos y en silencio guiando al doctor y al clérigo hacia la celda. Jaramillo notó, mientras más avanzaban, que la temperatura comenzó a descender intempestivamente, como si se adentraran hacia un refrigerador industrial, y a pesar de estar iluminado de la misma manera que los otros pasillos del penal,
Esa ala en específico estaba sumida en una atmósfera sombría, tenebrosa, inquietante. Fue cuando se aproximaron a la celda que el médico reparó en la actitud de las reclusas. Era verdad. Las rudas mujeres de presidio parecían chiquillas asustadas al ver su primera película de terror o descubrir un bicho extraño en su cabello como en la primaria. Esa sensación primitiva del terror puro y duro, a pesar de que el doctor ordenaba que le quitaran la camisa de fuerza y el bozal, el sacerdote se santiguó y tomó del brazo al galeno e hizo una extraña pregunta a los guardias: ¿hace cuánto que la mujer no se alimenta? A lo que el jefe de custodios le respondió que los primeros días se intentó alimentar a la anciana, pero ésta atacaba a las celadoras. Incluso cuando destinaron varones fornidos para el trabajo, le rompió el brazo con los dientes a un hombrón de casi 200 kilos. El sacerdote replicó nuevamente del tiempo y le respondieron que casi 3 meses que no comía ni bebía nada. El doctor iba a replicar con sarcasmo lo absurdo que eso sonaba cuando la anciana comenzó a gruñir como un animal. El sacerdote, con voz autoritaria, avanzó 2 pasos y le ordenó que dejara de fingir, y la mujer soltó una carcajada con una voz gruesa y aterradora, hueca como si estuviera en una caverna. Eso perturbó a los hombres mientras el cuerpo esquelético y magro se ponía de pie de un salto, y sin dificultad dejó caer la camisa de fuerza ante los ojos desorbitados de los custodios, que juraban haber asegurado los candados, y era verdad. Pareciera que la mujer hubiera traspasado la prenda de sujeción, luego se despojó del bozal como si nada, mostrando una dentadura afilada y ennegrecida, como putrefacta pero llena de púas más que dientes. El sacerdote afirmó: esa mujer no está demente, está poseída. Jaramillo trató de buscar una explicación racional y lógica sobre el evento, quizás paranoia, psicosis traumática e incluso licantropía, el mal en que las personas actúan como animales. Pero el sacerdote lentamente mostró un crucifijo a la viejita, quien de un salto se trepó al muro rugiendo y lanzando dentelladas al religioso. No había tiempo ni necesidad de debatir quién tenía la razón y quién no. Debían atender de la mejor manera el caso y devolver a esa mujer a donde seguramente la estaban buscando. A la mañana siguiente desalojaron el ala donde tenían a la mujer. Se preparó un gran despliegue de guardias y encadenaron a la mujer al muro debido a que estaba más agresiva que antes. Varios de los guardias salieron llorando de la celda. Otros, visiblemente perturbados, acudieron al llamado del sacerdote. La mujer comenzó a hablar con esa macabra y cavernosa voz, revelando a los hombres sus debilidades y secretos más oscuros, incluso sus miedos más profundos. Obviamente, al escuchar esas cosas tan íntimas, tan delicadas, personales y secretas, ser dichas por esa voz infernal perturbaría y aterraría a cualquiera. Una vez que el padre Jaime oró por los hombres, se dispuso a entrar a la celda armado solamente con un botellín de agua bendita, un crucifijo y su ritual romano. A dichas del doctor Jaramillo, eso era una locura, pero al mismo tiempo envidiaba y admiraba el valor del sacerdote para enfrentarse cara a cara con un mal desconocido. El sacerdote comenzaba sus oraciones en latín, mientras todos atestiguaban cómo la mujer expelía un hedor espantoso a azufre y carne podrida, mientras rugía como una bestia monstruosa ante las oraciones, y todos quedaron anonadados al observar cómo, cuando el agua bendita tocaba a la posesa, ésta se retorcía y remolinos de humo salían despedidos de su piel. Mientras pareciera que 3 o 4 personas llorasen o se quejaran de dolor entre los aterradores gruñidos, mientras el sacerdote recitaba el ritual tradicional de exorcismo, ordenaba a la presencia oscura que se manifestara y le exigía que revelara su nombre. La endemoniada trataba de confundir al sacerdote con todas sus faltas y errores, y éste se estremecía, al igual que los presentes, al detallado revelar de la desconocida, pero sin embargo éste no sucumbió al miedo y, aferrándose a su fe, recitó con más fuerza diciendo:
Dime tu nombre y sal de esta criatura que no te pertenece, Señor Todopoderoso. No permitas que esta hija sea poseída por el poder de la mentira, ni que tu sierva redimida por la sangre de Cristo sea mantenida en la esclavitud del diablo. Al momento las luces se apagaron entre un alarido bestial de la anciana, mientras un sonido parecido al de un gran peso, azotando intempestivamente contra el suelo, cimbró las instalaciones, espantando a todos. Mi nombre no es nombre, sino son nombres. Me llamo Legión, porque somos muchos, decía la anciana al momento de zafarse de sus ataduras y lanzarse contra el padre Jaime, quien sorprendido no tuvo tiempo de defenderse. La fuerza de la anciana era colosal. Destruyó las cadenas que la ataban arrancándolas del muro. Nuevamente se sacó la camisa de fuerza y el bozal. El sacerdote rezaba con fuerza mientras la bestia o atacaba salvajemente, golpeándolo, azotándole, mordiéndolo profundamente, mientras afuera los guardias, muertos de miedo y extremadamente nerviosos, intentaban sin éxito encontrar la llave correcta que abriera la celda de la poseída para rescatar al sacerdote. Entretanto, el doctor Jaramillo, un alto especialista en enfermedades mentales y una autoridad en el área, temblaba sin dar crédito a lo que estaba presenciando. En palabras de los testigos, el mismo doctor perdió la cordura y enloqueció del puro terror al ver al demonio a la cara. Tuvieron que intervenir los guardias armados para abatir a la endemoniada. Fueron necesarios varios tiros para acabar con ella. El sacerdote estaba gravemente herido, le faltaban dedos, gran parte de su cara, y tenía mordidas por casi todo el cuerpo. Pero aún susurraba el ritual romano en su agonía cuando la mujer cayó sin vida. Derribaron la reja para acceder socorrer al religioso. Todo se trató con un hermetismo casi de seguridad nacional. Nadie quería que el hecho se diera a conocer. El hecho provocó que trasladaran al sacerdote al hospital militar, junto con el cadáver y el doctor Jaramillo, que ya había perdido totalmente la cordura, al mismo tiempo que el expediente. Los boletines de búsqueda y toda información acerca de la misteriosa mujer iban desapareciendo de los medios, al igual que toda información de los catedráticos que intervinieron. Por seguridad, se les llevó a instalaciones de un hospital privado del que se desconoce nombre y ubicación, al tiempo que cuando los mejores antropólogos y médicos forenses eran requeridos para llevar a cabo la autopsia de la denominada simple y sencillamente como la anciana. Pero se llevaron una horrible y espantosa sorpresa. Ni siquiera terminaban de abrir la puerta del área de gavetas refrigeradas cuando se encontraron con un escenario macabro y sobrecogedor, la gaveta donde la vieja mujer había estado reposando supuestamente muerta. Había sido abierta desde dentro. Se notaban los brutales golpes que terminaron por desprender la puerta, dejando profundas marcas de garras y puños en el acerco, como si de plástico se tratara. Además de que varias gavetas más habían sido abiertas y los cuerpos canibalizados sin piedad, tarde se dieron cuenta que la diabólica anciana iría en busca de su presa principal, ni más ni menos que el padre Jaime, quien indefenso recibió la visita de su verdugo por la madrugada. Cuando las autoridades arribaron al nosocomio, no encontraron sino la habitación revuelta, las sábanas regadas por el piso ensangrentadas y las ventanas rotas. El demonio disfrazado de anciana siguió implacable el rastro de su enemigo hasta dar con él, burló la seguridad y sin que nadie se percatara o pudiera evitarlo, se llevó consigo al sacerdote. Nunca encontraron los restos del clérigo, ni dieron con el paradero de la anciana. En los anales de la nota roja del extinto Distrito Federal, esta historia se perdió en el olvido por cuestiones misteriosas y no se sabe hasta qué punto fue verídica la existencia de la anciana poseída que puso en jaque a la ciudad.